En gran medida inducida por la Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa fue un acontecimiento decisivo y fundador del corto siglo XX, abierto por el estallido del macroconflicto europeo en 1914 y cerrado en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Objeto de simpatías y de inmensas esperanzas por unos, también ha sido objeto de severas críticas, de miedos y de odios viceversales. Sigue siendo uno de los acontecimientos más estudiados y apasionadamente discutidos de la historia contemporánea. Su impacto fue palpable tanto en América como en Europa, aunque la revolución no hizo expandir el comunismo como un efecto inmediato, le dio a otros países convulsos del tercer mundo un ejemplo a seguir. Décadas después, el modelo filosófico gubernamental tomaría renovada notoriedad a medida que la Unión Soviética, convertida en un Estado socialista y en una superpotencia económica y militar, se enfrentara a los Estados Unidos en la Guerra Fría. Las causas económicas de la Revolución rusa se atribuyen en gran medida a la mala gestión del zar, sumado el imperio a la Primera Guerra Mundial. Más de 15 millones de hombres se unieron al ejército, que dejó un número insuficiente de trabajadores en las fábricas y las granjas. El resultado fue una escasez generalizada de alimentos y de materias primas. Los obreros tuvieron que soportar terribles condiciones de trabajo, incluyendo jornadas de 12 a 14 horas y bajos salarios mínimos. Se desencadenaron cuantiosas revueltas y huelgas reivindicando mejores condiciones y mayores salarios. Aunque algunas fábricas accedieron a las peticiones para elevar los salarios, la inflación de guerra anuló su efecto. Hubo una protesta ante la que Nicolás respondió con violencia y en respuesta los trabajadores de la industria fueron a la huelga y paralizaron de hecho el ferrocarril y el resto de redes de transporte. Las pocas mercancías que estaban disponibles no podían llevarse a su lugar de destino. Los precios se dispararon a medida que los bienes esenciales eran cada vez más escasos. El socialismo revolucionario. El socialismo revolucionario es la ideología que se refiere a las tendencias socialistas, que abogan por la necesidad del derrocamiento del capitalismo mediante la revolución, por los movimientos de masas de la clase obrera, como una estrategia de alcanzar una sociedad socialista. Este término anticapitalista es principalmente sinónimo del marxismo. Esto es usado en contraste con el reformismo de la socialdemocracia, que no es anticapitalista, y la propugnación de mejorar gradualmente el capitalismo. El socialismo revolucionario también existe en contraste con el concepto de los pequeños grupos revolucionarios que alcanzan el poder sin el apoyo de las masas populares, conocido como blanquismo. Otro de los puntos importantes es la Guardia Roja, quien fue dirigida por los bolcheviques, quien hizo los principales edificios gubernamentales antes de lanzar un asalto final sobre el Palacio de Invierno durante la noche del 7 al 8 de noviembre. El asalto, dirigido por Vladimir, fue lanzado a las 9:45 p.m. tras un disparo de salva desde el crucero Aurora. El palacio fue tomado hacia las 2 de la madrugada del día 8. El 7 de noviembre sería establecido oficialmente como fecha de la revolución. Esto trajo como consecuencia una nueva época para la humanidad. Ningún hecho posterior puede opacar la grandeza de los bolcheviques rusos. El 7 de noviembre de 1917 se conjugó lo más alto de la intelectualidad política europea con el espíritu revolucionario de la clase obrera rusa y la lucha de los campesinos por la tierra y sus derechos. La gran revolución socialista de octubre abrió para la humanidad una nueva era, la del paso de la teoría del socialismo científico a la práctica humana del socialismo.